Créeme cuando te digo que es mejor morir rápido que tener una vida miserable. Estos son 10 destinos peores que la muerte en personajes de tu infancia, parte 5. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El Rincón de Dani. El top de hoy no se abre con un solo personaje, sino con todos aquellos que, de alguna u otra forma, lo perdieron todo y terminaron haciéndose pequeños. Por ejemplo, tenemos a Bowser de Super Mario Bros. La película, quien era la criatura más temida de su universo debido a que era grande, fuerte, escupía fuego y comandaba un gran ejército que le servía con miedo y devoción. Y además planeaba gobernar todos los reinos con ayuda del poder de la estrella. Pero al final, por la princesa Peach y los hermanos Bros, fue derrotado gracias al poder de dicha estrella, con la cual le dieron una golpiza. Destruyeron sus tropas, lo obligaron a comer un hongo azul y se hizo tan pequeño que fue encerrado en un frasco de cristal, donde lo tienen recluso y no podrá escapar. También está Daniel el Pulpo, quien tenía un montón de calamares trabajando para él. Construyó una gran reputación como científico brillante y, si él hubiera querido, habría vivido entre galardones y riquezas. Pero no, David el Pulpo tenía un gran resentimiento hacia los pingüinos, así que quería destruirlos, pero como resultado se terminó encogiendo y quedó atrapado dentro de un souvenir neoyorquino, siendo agitado por los niños a cada instante. Y algo similar pasa con Bella de Hotel Transilvania 2, el antiguo compañero de Vlad y líder de los murciélagos. Aunque durante siglos este villano fue temido por monstruos y humanos por igual, al final perdió todo cuando lo encogieron y al intentar escapar fue rodeado por los lobos y comenzaron a lamerlo, dando a entender que alguno de ellos se lo comió. E incluso pondría al tipo que combatía las plagas en Anne Bully, quien era una persona normal, pero al recibir una picadura con la sustancia que encogía a Lucas, comenzó a hacerse pequeño. Tengo entendido que no llegaría a hacerse tan bajo como una hormiga, pero al menos sí terminó volviéndose una persona con enanismo, ya que jamás podrá volver a su tamaño real a menos que las hormigas le den el antídoto, y dudo mucho que algún día se apiaden de él. Hombre pretencioso dice que la mente es la prisión más temible, y no podría estar más de acuerdo, pero lo peor es que en el universo de Pixar la mente puede ser la cárcel de otras criaturas inocentes. Y sí, estoy hablando de Intensamente, pues los amigos imaginarios, emociones y en general toda criatura que viva en la mente humana están condenados al mismo destino de vagar por la mente de los niños que los crearon cuando estos han crecido. Si tienen buena suerte, podrían ser olvidados como Bing Bong y de esa forma descansar en paz. Pero si les va mal, tendrían una vida similar a las criaturas que vimos en Intensamente 2, quienes básicamente eran prisioneros en la parte más profunda del cerebro de Riley. Y de no ser por la intervención de Alegría y sus amigos, jamás habrían salido de ahí. Así que solo piensa cuántos amigos imaginarios y personajes que los niños no recuerdan andan por ahí nada más, vagando sin un propósito o pasando sus días en cuartos fríos y oscuros de los cuales nunca podrán salir. Dentro de Pixar ya te he hablado de la condena de los juguetes de Toy Story, quienes llevan una muerte lenta y desesperante debido a que, como son de plástico, hule y metal, viven mucho tiempo en situaciones deplorables. Bueno, pues algo similar pasa con los autos de Cars, los cuales, al estar hechos de acero, se irán desgastando lentamente al grado de que solo serán chatarra andante, tal y como le pasa a Fred y a los autos turistas en la primera película, quien debido al óxido se le desprende la mandíbula, así como los que terminaron perdidos en el desierto y están desgastados debido a los entornos de calor, frío extremo y sobre todo humedad,
lo que provoca que el metal se oxide más rápido. Y lo peor es que los autos viejos son pobres, por lo que no pueden pagarse el mantenimiento que necesitan para evitar oxidarse, y por eso recurren a fórmulas baratas de dudosa calidad y efectividad como Rostis, el cual parece que solo los empeora. Por lo tanto, estos autos están condenados a pasar el resto de su vida siendo conscientes de cómo van a morir y ver cómo partes de su cuerpo se irán cayendo a pedazos, siendo el equivalente a la lepra en humanos, al grado de que no podrán moverse y quedarán deformes con el paso de los años. Y dicho sufrimiento solo acabará con la muerte, cuando sean convertidos en chatarra vieja y oxidada que termine en un deshuesadero. Imagina tener vida eterna, pero no eterna juventud. Pues eso le sucedió a Mordred Le Fay, el hijo de Morgana, quien conservaba una apariencia infantil gracias a un hechizo de su madre, pese a tener siglos de vida, pero en el siglo XXI la traicionó tras hallar un amuleto. Con él alteró la realidad, desterró a todos los adultos a otra dimensión y transformó un parque de atracciones en una fortaleza medieval dominada por niños. Sin embargo, su gobierno fue desafiado por versiones infantiles de la Liga de la Justicia, convertidos en niños por Morgana para evadir el hechizo de Mordred. Pero todo cambió cuando una niña lloró por su madre, ya que las burlas de Batman revelaron que Mordred temía crecer. Así que, furioso, el villano se hizo adulto mediante magia, cayendo así en su propio hechizo que exiliaba a adultos, arrastrándolo a la dimensión de bolsillo que había creado. Y al romperse la ilusión de eterna juventud, su cuerpo envejeció hasta reflejar sus siglos de vida, convirtiéndolo en un anciano inmortal al cuidado de su madre. En otras palabras, Mordred se condenó a sí mismo a ser un anciano senil que no puede morir por toda la eternidad. Aunque Krakens y sirenas le resta importancia, no podemos negar que el destino de Chelsea es un tanto inquietante, pues ella fue despojada de todo lo que alguna vez tuvo, su mandato, el resto de su especie e incluso sus derechos, y fue encarcelada en un sitio que seguramente no era nada agradable. Y como las sirenas viven mucho tiempo, Chelsea estará atrapada sin absolutamente nada por el resto de sus días, con poca comida y siendo objeto de maltrato, o incluso siendo tratada como un fenómeno de circo. Y eso si no contamos que, al pertenecer a una especie nueva para la humanidad, muy probablemente la ciencia y el gobierno se interesarían en ella, por lo que quizás sea comprada por una buena suma de dinero en secreto y le harían estudios, experimentos, pruebas, operaciones y hasta incluso tortura mediante interrogatorios. Mientras que su legado real quedaría estancado y moriría con ella al no tener una pareja con la cual reproducirse por ser demasiado raros de encontrar, o porque tal vez fueron cazados por pescadores y otras especies marinas. Ya que estamos hablando de criaturas marinas, quiero agregar a un personaje de la Sirenita original de Disney. Se trata de Morgana, la hermana menor de Úrsula y antagonista principal de la secuela. Recordemos que estas dos villanas eran una especie de brujas del océano que pertenecían a una especie muy peculiar conocida como Secaelia, criatura mitad humana y mitad pulpo, también considerados moluscos cefalópodos. Aunque Úrsula fue derrotada en la primera película, Morgana quería demostrar que era superior a su hermana, lo cual intenta durante muchos años mediante planes para perjudicar a la familia del rey Tritón. Pero cuando este se cansa de lidiar con los planes de Morgana y tiene la oportunidad de acabar con ella, lo hace sin dudarlo, congelándola y lanzando su bloque de hielo al fondo del océano, donde Morgana se sumerge estando viva, despierta y consciente pero inmóvil por toda la eternidad.
Pero lo más irónico es que mientras se hunde hasta el fondo del mar en su ataúd de hielo, una foto de Úrsula se hunde con ella, y supongo que aterrizó boca abajo en el hielo, así que Morgana se ve obligada a mirar el rostro de Úrsula por siempre y para siempre. Me atrevo a decir que algo peor que ser congelado vivo para siempre es ser obligado a moverte contra tu voluntad por toda la eternidad. Y fue exactamente eso lo que vivió la duquesa Rowena de Barbie y las 12 princesas bailarinas. Todos sabemos que un hombre que se respeta ha visto al menos una película de Barbie en su vida, y aunque la mayoría de los villanos de estas películas suelen tener derrotas fatales y agobiantes, no recordaba lo cruel que era el final de la duquesa, quien intentó hechizar a Barbie condenándola a bailar eternamente sin parar, pero el hechizo se revirtió y cayó sobre ella, encantándola junto a su sirviente y bailando juntos contra su voluntad. Supongo que en algún momento morirán de sed o hambre, pero antes de eso pasarán por un proceso lento, agotador, bochornoso y estresante, durante el cual se cansarán de tanto moverse pero no podrán parar aunque lo intenten y llegue el día en que no puedan más. En este punto, creo que no hace falta dar demasiadas explicaciones, pues la misma serie nos da a entender que los pecadores de Helluva Boss son bastante interesantes, ya que básicamente viven en una purga constante donde no hay reglas y todos son libres de cumplir sus perversas fantasías. A primera instancia, esto puede sonar bastante bien para ellos, ya que justamente, al ser pecadores, estarían como pez en el agua. Pero si te pones a pensarlo fríamente, cuando todos son asesinos y criminales, significa que se van a estar matando constantemente hasta que su sola existencia pierda todo el sentido, ya que no importa lo enfermos que estén. Tarde o temprano perderán la cabeza al no poder vivir más allá de los placeres efímeros eternamente. Los pecadores al menos pueden moverse a voluntad. En cambio, hay un personaje en Scooby-Doo que quedó atrapado no en otra dimensión, tampoco en el hielo y ni siquiera en un espejo, sino en un libro que nadie abrirá jamás. Se trata de Ben Ravencroft de la película de Scooby-Doo y el fantasma de la bruja, una de las pocas películas de nuestra pandilla de detectives que metió villanos que sí tenían dotes sobrenaturales junto a la isla de los zombies y la persecución cibernética. Ben Ravencroft aparece inicialmente como un escritor que ayuda a los chicos a resolver el misterio de la momia babilónica. Dice estar investigando para una novela y pronto invita al grupo a su pueblo natal, donde desea limpiar la reputación de su antepasada Sarah Ravencroft, a quien considera una curandera wicana injustamente tachada de bruja malvada. Mientras investigan la aparición del supuesto fantasma de la bruja, Ben acompaña a la pandilla y colabora con Vilma en la búsqueda del diario de Sarah. La investigación revela que todo el misterio fue un engaño del alcalde y los habitantes del pueblo para atraer turistas con la ayuda de otros vecinos. Pero más tarde encuentran el libro enterrado de Sarah y su siniestra apariencia revela que no es un diario, sino un auténtico libro de hechizos. En ese momento, Ben muestra su verdadera intención, ya que Sarah sí fue una bruja malvada y él desea liberarla. Tras invocar sus poderes oscuros, resucita a Sarah, pero ella pretende destruir el mundo, así que Ben intenta encarcelarla de nuevo, pero Sarah lo captura y lo arrastra consigo antes de ser sellados. Al final el libro termina incendiado, destruyendo para siempre a los Ravencroft, pero al tratarse de entidades realmente no murieron, sino que simplemente perdieron la puerta que les permitía entrar a nuestro mundo. Ahora ya no se encuentran ni en el libro ni en el mundo real, sino que tanto Sarah como Ben están en el limbo como simples espectadores, sin poder trascender ni volver al mundo real. Cuando empecé con esta miniserie de videos, vi que muchos decían que incluyera personajes de My Little Pony, y mi primera impresión cuando vi que lo pedían fue... ¿What?
pero hace muy poco le puse atención a dichos comentarios y no puedo creer el nivel de oscuridad en esta franquicia, pues a primera impresión parece una simple caricatura dedicada a un público infantil sobre unicornios y ponis de colores, pero por dentro esconde secretos más turbios de lo que podemos imaginar. Pero el día de hoy me centraré en lo que más me comentaron, los personajes convertidos en piedras. Pues sí, mediante la magia de algunos ponis se puede petrificar a otros a voluntad, pero lo realmente aterrador es que las víctimas están conscientes durante el encarcelamiento, es decir, que pueden ver y oír todo lo que les rodea, solo que no pueden moverse para intervenir. Y aunque en algunos casos era un hechizo temporal, con varios villanos se mostró como un final permanente. Un destino mucho peor que la muerte en un universo tan alegre y colorido. Antes de irme, le envío un saludo a Yael Mesa Delgado, Meustic de Peluche, Manuel Alexander Orejel Rodríguez, Luis Ranferi Díaz, un vato random de por ahí, LM Herrero, El Recoveco del Geek y Maximiliano Imperio, pues ellos comentaron algunos de los puntos vistos en este video. Además, les cuento que como me llegaron muchos candidatos más, es muy probable que haga parte 6 o incluso parte 7 antes de hacer la edición Marvel, pero eso depende de cuánto apoyo le den ustedes a este video. Mientras tanto, le envío un saludo y agradecimiento a los miembros del canal, cuyo apoyo constante ayuda a que mi rincón siga creciendo. Esto es todo por hoy. Ha sido un honor arruinar tu infancia una vez más. Muchas gracias.